Era jueves por la noche. Lo recuerdo porque acababa de volver de un día brutal de reuniones incesantes, un montón de contratos por revisar y una llamada que se prolongó hasta después de la cena. Mi único plan era llegar a casa, tirarme en el sofá y compartir un momento tranquilo con mi esposa. Quizás charlar, quizás ver algo sin sentido en Netflix, algo que me hiciera sentir que el mundo se ralentizaba un poco estando con ella. Pero cuando entré en casa, no levantó la vista del portátil. Simplemente estaba sentada a la mesa del comedor, con las piernas cruzadas, y la pantalla proyectaba un brillo frío en su rostro. La saludé. Murmuró algo sin siquiera girar la cabeza. Fui a la cocina, nos serví una copa de vino a ambos y le traje la suya. No la probó. Pensé que quizá estaba de mal humor otra vez, estrés laboral. Había aprendido a darle espacio cuando lo necesitaba, aunque nunca me ofrecieran la misma cortesía. Apenas habíamos intercambiado 10 palabras cuando por fin cerró su portátil y se giró hacia mí. Su mirada era firme, su tono mesurado, demasiado mesurado, como si lo hubiera practicado mentalmente. Tenemos que establecer nuevas reglas, dijo, como si ella fuera la jefa de recursos humanos y yo la empleada a la que regañaban. Me incliné un poco hacia adelante, intentando no reaccionar de forma exagerada. Bueno, ¿qué tipo de reglas? No dudó. Quieres tener intimidad conmigo, ¿verdad? Eso no pasa por casualidad, hay que ganárselo. Así que, de ahora en adelante, hay condiciones. Parpadeé. ¿Condiciones? Ella asintió. Sí, cosas en las que tienes que trabajar, tu tono al hablarme, tu energía, a veces eres demasiado pasiva, tu atención, tu capacidad para escuchar. He hecho una lista. Me reí, pensando que bromeaba. Cogió su teléfono y empezó a navegar, como si estuviera abriendo un PDF. He estado tomando notas. Si quieres que volvamos a estar cerca físicamente, necesito sentir que mis necesidades emocionales están cubiertas primero. No voy a fingir más solo porque quieras reconectar unos segundos. Me quedé mirándola, no por lo absurdo, sino por lo clínico que sonaba todo. No había calidez en su voz, ni preocupación, ni vulnerabilidad, solo reglas, condiciones, como si me ofreciera un contrato de representación. Respiré, hondo. ¿Y qué pasa si no cumplo tus condiciones? Se encogió de hombros. Entonces no hay intimidad. Así de simple. Tú decides. La miré fijamente, repasando años de recuerdos en mi mente, las vacaciones que habíamos planeado juntos, comida para llevar a altas horas de la noche en el sofá, su risa durante los viajes por carretera, el suave, te quiero, susurrado antes de dormir. Y ahora esto, mi esposa me miraba fijamente como un auditor corporativo, prácticamente dándome un ultimátum por afecto. No levanté la voz ni supliqué, algo se apagó en mi interior. Dejé la copa de vino sobre la mesa. ¿Sabes qué?, dije, más bajo de lo esperado. Quédatela. Parpadeó. ¿Qué? No estoy negociando tu afecto, no así. Frunció el ceño. No te estoy negando nada, solo estoy poniendo límites. Dije, lo que estás haciendo es disfrazar la manipulación con lenguaje terapéutico. Eso no es un límite, eso es control. Se burló, ¿así que simplemente te vas a rendir? Me levanté lentamente. No, elijo no humillarme. Hay una diferencia. Intentó decir algo, pero no me interesaba su justificación. En ese momento, fui a la sala y me senté solo. El silencio entre nosotros ahora se sentía más frío que antes, pero era diferente, más denso. Más tarde esa noche, se acostó, ya dormida cuando llegué, o fingiendo estarlo. Me quedé allí tumbado en la oscuridad, mirando al techo, escuchando el zumbido del aire acondicionado y el ruido apagado del tráfico. Esa fue la primera noche que no la alcancé, ni le susurré nada, y ella no pareció darse cuenta. A la mañana siguiente, me desperté y la encontré ya vestida, ya desaparecida. Ninguna nota, ningún mensaje, solo una salida silenciosa, como si fuéramos dos huéspedes compartiendo habitación de hotel después de un incidente incómodo.
Preparé mi café y me quedé en la cocina, mirando por la ventana, sin pensar en lo que decía, sino en cómo lo decía, con indiferencia, como si supiera que no me atrevería a contradecirte. Pero la cuestión es la siguiente: cuando alguien piensa que eres demasiado débil para alejarte, es precisamente cuando deja de valorar lo que aportas. Y cuando alguien intenta controlarte con acceso al afecto, no te está ofreciendo amor, te está racionando el poder. Estaba a punto de descubrir lo que se siente el verdadero rechazo, porque no iba a luchar por algo que nunca debió ser condicional, ni a recordarle lo que había perdido. Iba a asegurarme de que lo sintiera. Empezó poco a poco. No di un discurso, ni di portazos, ni amenacé con el divorcio. Simplemente empecé a alejarme, poco a poco, del mundo que compartíamos. El primer cambio fue sutil. Dejé de escribirle durante el día, nada de ¿qué tal la mañana? Ni ¿necesitas algo de la tienda? Nada. Después de esa noche, me di cuenta: ¿para qué seguir atada cuando el otro extremo de la cuerda está siendo jalado como una correa? Al principio, no se dio cuenta, o tal vez sí, pero decidió no comentar. Sea como fuere, el silencio se convirtió en la nueva normalidad, y no tenía prisa por romperlo. Luego empecé a llegar a casa más tarde, no sospechosamente tarde, solo lo suficiente como para perderme la cena. Me apunté a un gimnasio cerca de la oficina, pasé más tiempo en reuniones, salí a tomar algo con compañeros a los que antes rechazaba. La verdad es que no estaba haciendo nada malo, simplemente ya no tenía prisas por volver a casa con alguien que trataba la intimidad como un premio al final de un laberinto. Una noche, sobre las 7:45, me envió un mensaje: ¿dónde estás? Le respondí: sigo fuera. Come sin mí. Sin explicaciones, solo una afirmación. Eso era lo que quería, ¿no? Claridad emocional, límites. Cuando por fin crucé la puerta esa noche, estaba acurrucada en el sofá, con los brazos cruzados, un plato de pasta intacta delante. Podrías haberme avisado antes, dijo. No pensé que te importaría, respondí, colgando mi abrigo sin mirarla. Siempre me importa. Me espetó. No, no te importa, dije en voz baja, cogiendo un vaso de agua y dirigiéndome a la habitación. Dormimos con una almohada como barrera esa noche. No me dio las buenas noches, no la abracé. La distancia emocional se había vuelto tangible, densa. Pero no estaba resentido, estaba sereno como no lo había estado en mucho tiempo. Ese fin de semana, fui de excursión solo. No le pregunté si quería acompañarme. Cuando volví, estaba sentada en el porche trasero, mirando su teléfono. Levantó la vista, sorprendida. ¿Fuiste a algún sitio? Sí, dije, me despejaste. Me observó como si intentara leer un idioma que no había usado en años. No me lo dijiste. No preguntaste. Entré, su silencio me seguía como una nube de perfume, tenue, persistente, sin resolver. Y entonces llegó el primer momento en que se derrumbó. Una noche, quizá una semana después, entró en la habitación con esa bata de seda, la que usaba cuando quería atraerme. No dijo ni una palabra, simplemente se metió en la cama a mi lado y me puso una mano en el pecho. Ni me inmuté. Se inclinó un poco, con voz suave: te he echado de menos. Miré al techo. ¿Y tú? No respondió, en cambio, dejó su mano inmóvil, esperando a que la acercara más, como solía hacer. Me di la vuelta, su mano cayó como un peso muerto entre nosotras. No volvió a intentarlo esa noche. A partir de ahí, su inquietud empezó a hacerse notar. Al principio, pequeñas cosas, rondaba por las habitaciones donde yo estaba, me preguntaba si quería acompañarla a hacer recados, intentaba iniciar conversaciones sobre temas que normalmente ignoraba. Pero yo no le ofrecí nada más, solo cortesía neutral, cordial indiferencia. Y cuanto más sereno me mostraba, más inestable se volvía ella. Empecé a recibir cumplidos en el trabajo. Últimamente te ves muy bien. ¿Nuevo corte de pelo? Te ves diferente. Había dejado de buscar la validación de alguien que veía el amor como una palanca.
No había hecho una lista de exigencias, simplemente me aparté de su juego. Y eso, más que nada, desmoronó su confianza. Una noche, estábamos viendo algo olvidable en la tele, o mejor dicho, ella fingía verlo. Sentía su mirada fija en mí cada pocos minutos, buscando rastros de mi antigua versión, la que tanto se esforzaba por hacerla feliz, la que se desvivía por ganarse unas migajas de conexión. Esa versión se había ido. Siento que me estás dejando fuera, dijo de repente. Apagué la tele. Dijiste que tenía que ganarme el afecto, solo estoy respetando tus condiciones. Abrió la boca y luego la cerró. No estaba acostumbrada a que su propia lógica se reflejara en ella. No es esto lo que quise decir, susurró. No, es exactamente lo que tú querías decir. Me miró como si no reconociera al hombre sentado a su lado, y quizá no. Pero esta versión, la que ella creó con sus condiciones, estaba harta de intentar merecer el afecto que debería haberle sido dado libremente. Esa noche dormí profundamente, ella no. La sentía moverse a mi lado, inquieta, como alguien que intenta resolver un rompecabezas que ha creado pero ya no puede. Me di cuenta de que había trazado sus límites y esperaba que me mantuviera dentro de ellos. En cambio, los pasé por alto, y que mi silencio, mi falta de seguimiento, fue el primer rechazo que realmente sintió. Fue durante una comida rutinaria de equipo en el trabajo cuando empezó a extenderse la primera onda. Lisa, una de las nuevas contratadas en marketing, se inclinó sobre la mesa y dijo, últimamente has cambiado tu energía, para bien, tienes más confianza. Arqueé una ceja, sorprendido de que se diera cuenta. Supongo que simplemente me he estado centrando más en mí mismo. Sonrió, bueno, se nota. Esa conversación fue breve, inofensiva, pero algo se me quedó grabado, no porque me sintiera halagado, aunque mentiría si dijera que no me hizo sentir bien, sino porque me recordó que otras personas fuera del pequeño círculo de influencia de mi esposa me veían y me respetaban. Hacía tanto tiempo que no sentía eso. Esa misma noche, cuando volví a casa, mi mujer ya estaba sentada en la encimera de la cocina, tomando una copa de vino. Su postura era relajada, pero me seguía con la mirada demasiado de cerca, como si intentara detectar algún cambio en mi actitud. Pareces feliz, dijo sin levantar la copa. Me encogí de hombros. Tuve un buen día. ¿Pasó algo especial? No, solo que todo bien. Asintió lentamente, pero capté un breve destello en su rostro, incertidumbre, quizá incluso sospecha. Subí las escaleras, me di una ducha rápida y, al bajar, estaba revisando mi móvil. Me detuve en la puerta, buscando algo. Se sobresaltó. Oh, lo siento. Lo dejaste sin llave. Me pareció oír un mensaje. Me acerqué, lo recogí de su mano sin decir palabra y lo guardé en mi bolsillo. Sabes, dije, la confianza es curiosa. Intentó reír, pero le salió algo rígido. No estaba mirando, solo tenía curiosidad. Claro, lo dejé ahí, pero sabía lo que pasaba. Estaba perdiendo el control, y lo notaba. Los días siguientes trajeron más grietas. Empecé a vestirme más elegante, no para impresionarla, sino porque quería recuperar las partes de mí que había dejado desvanecer. Compré colonia que usaba años atrás. Nada de ruidos, nada de confrontación, pero decía mucho. Empezó a rondar, a preparar la cena con más frecuencia, a preguntarme qué quería ver, qué me apetecía comer, si necesitaba algo de la tienda. Su repentina atención habría sido encantadora meses atrás, ahora parecía performativa, como si intentara arreglar un barco que ella misma se había hecho. Un sábado por la tarde, estábamos en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Estaba conversando informalmente con un par de personas cuando ella se unió al grupo, envolviéndome el brazo como una bandera que se clava en su territorio. La otra mujer, una colega mía, sonrió y dijo, parece que son muy unidas. Mi esposa me apretó con más fuerza. Lo somos, ¿verdad, cariño? Sonreí con educación. Lo éramos. Esa respuesta se alargó demasiado. Sentí que sus brazos se soltaban lentamente.
Más tarde esa noche, lo sacó a colación. ¿Qué se supone que significa eso? Se cruzó de brazos. Dijiste que habíamos terminado. No levanté la voz, solo dije la verdad. Hacía tiempo que habíamos terminado, solo que no te habías dado cuenta hasta ahora. Me miró como si la hubiera abofeteado. Estás disfrutando mucho esto, ¿verdad?, dijo con voz temblorosa. No, pero ya no me pierdo intentando mantener esto vivo. Era la primera vez que veía lágrimas en sus ojos desde que empezó todo esto, pero no la agarré porque yo no era el villano de esta historia. Yo era el hombre que una vez amó, quien le había dedicado años de esfuerzo, devoción y paciencia hasta convertir nuestro matrimonio en un trueque. Y ahora, por primera vez, ella estaba al otro lado de esa transacción. Esa noche, se metió en la cama mucho después que yo. No se acercó, pero la oí respirar entrecortadamente. A la mañana siguiente, estaba en la cocina, con el café ya hecho. Levantó la vista cuando entré. He estado pensando quizá me pasé, dijo en voz baja. Esperé. No pretendía convertir nada en un arma. Lo sé. Nos quedamos en silencio un momento. Entonces preguntó, ¿podemos arreglar esto? Incliné la cabeza ligeramente. Tendrías que definir, arreglar. Dijiste que necesitabas reglas, simplemente he dejado de jugar. Por un instante, su fachada se desmoronó. Parecía perdida. Dijiste que querías más respeto, continué, pero el respeto no nace del control. Nace de la confianza, el aprecio y el esfuerzo mutuo, ninguno de los cuales ofreciste. Así que yo también dejé de ofrecérselo. Sus ojos parpadearon, intentando calibrar si había una vuelta atrás, pero no le ofrecí nada, ninguna sonrisa, ningún atisbo de reconciliación, solo la verdad. Y la verdad era que estaba empezando a comprender lo que se sentía al ser víctima del silencio. Esto no era venganza, era una revelación, y ella no estaba preparada para ello. Era un martes por la tarde cuando por fin se pasó de la raya. Estaba respondiendo un correo electrónico cuando mi teléfono se iluminó, no con una llamada, sino con un aluvión de notificaciones. Vi su nombre en la parte superior de la pantalla una y otra vez, 15 mensajes seguidos, cada uno más agudo que el anterior. ¿Quién es Lisa? No te hagas el tonto. ¿Así que por esto te has comportado diferente? ¿Crees que soy tonto? ¿Te acuestas con ella? Contéstame. Al principio, me quedé mirando la pantalla, asombrado por la escalada. Luego puse el teléfono boca abajo sobre el escritorio y volví a mi trabajo. No era rabia lo que sentía, era una calma extraña e inquietante, de esas que te invaden cuando finalmente te das cuenta de que alguien ha perdido el control que tanto se esforzaba por mantener. Esa noche, cuando llegué a casa, me esperaba en la puerta. Me ignoraste todo el día, dijo. Estaba trabajando. ¿Viste los mensajes? Sí. Me miró como si esperara una explosión. En cambio, pasé junto a ella, dejé las llaves en la encimera y me quité la chaqueta. No respondiste a mi pregunta, insistió. No, dije rotundamente. No me acuesto con ella, pero es curioso que pensaras en eso. Se cruzó de brazos. Has sido diferente con ella. Me giré para mirarla y... ¿Y si lo he sido? Me habla como si fuera un ser humano, no intenta moldearme como le plazca esa semana. Quizás simplemente disfruto de no andar con pies de plomo. Entrecerró los ojos. ¿Así que me estás engañando emocionalmente?, pregunté. No, dije, me estoy recuperando emocionalmente. Eso la silenció por un momento. Negó con la cabeza. Solo intentaba mejorar las cosas, mejorarnos dándome condiciones, manteniendo la intimidad como rehén. No querías arreglar nada, querías ganar. Titubeó, como si el suelo bajo sus pies se hubiera movido sin previo aviso. No sabía que estabas tan resentido. No lo estaba, no hasta que me hiciste sentir como una carga. Observé su rostro, ya sin confianza. Las grietas se habían extendido demasiado,
y cuanto más intentaba imponerse, más se desmoronaba todo. Más tarde esa semana, intentó algo diferente. Se presentó en mi trabajo con el almuerzo. Eso pudo haber significado algo alguna vez, pero ahora solo parecía una actuación, como alguien que cura una herida que se negó a reconocer en primer lugar. Acepté la comida, le di las gracias en silencio en mi escritorio. Se quedó, observándome. No la invité a quedarse. Finalmente, se fue, pero no fui frío, fui indiferente. Y eso la asustó más que nada porque durante años contó con mi entusiasmo, mi predecible vulnerabilidad emocional. Eso ya había desaparecido. Unos días después, hizo su último intento real por recuperar el control. Estábamos en una cena informal con amigos, nada importante, solo 4 parejas que conocíamos desde hacía unos años. La conversación había sido ligera, informal. En algún momento, el tema giró hacia las relaciones y las reglas que las parejas tenían establecidas. Estaba callada, bebiendo vino, cuando oí su voz cortar las risas. Bueno, intenté ponerle reglas, dijo, señalándome con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Pero simplemente evadió la responsabilidad. Hubo una breve pausa, seguida de risas nerviosas en la mesa. Dejé mi copa lentamente. En realidad, dije, de lo que me evité fue de la manipulación. Parpadeó. No tengo problemas con las reglas, ni siquiera con las mutuas, pero lo que me ofreció no era un marco para crecer, era un ultimátum, una lista de verificación de obediencia disfrazada de comunicación. La mesa se quedó en silencio. No evadí la responsabilidad, evadí que me evaluaran como a una empleada. Una de las otras mujeres de la mesa murmuró, «Uf». Me miró atónita. No intentaba avergonzarla, simplemente no estaba dispuesto a seguir haciendo el papel del marido silencioso y complaciente que lo absorbía todo con una sonrisa. Después de cenar, en el coche, por fin dijo lo que llevaba dentro. «Me humillaste». «No», respondí, «te lo buscaste tú mismo». Simplemente dejé de disimularlo. No volvió a hablar durante el resto del viaje a casa. Al volver, se fue directo a la habitación. Me quedé abajo, en el sofá, terminando mi copa de vino en silencio. A la mañana siguiente, me dio un papel doblado. Esperaba una carta, una larga y emotiva explicación. Era un horario. Una lista de cosas que necesitábamos reestructurar en nuestra relación. Ni siquiera lo abrí, lo dejé sobre la mesa y la miré a los ojos. Sigues sin entenderlo, ¿verdad? No se trata de listas. No se trata de sistemas. Se trata de que ya no creo que seas capaz de verme como pareja. No quieres conexión, quieres control. Se quedó allí paralizada. Ya no quiero fingir que si cumplo con todos tus requisitos, por fin seré digna de amor. Ya lo era, solo que no querías verlo. Y dicho esto, salí de la habitación. No me siguió. Ese fue el momento en que todo se derrumbó para ella, porque me negué a seguir jugando a un juego donde las reglas cambiaban cada vez que se sentía insegura. Había confundido mi paciencia con debilidad, y ahora, despojada de sus estrategias y sistemas, no le quedaba nada más que el peso de sus propias decisiones. La semana siguiente fue una guerra silenciosa. No habló mucho, pero pude sentirla intentando recuperar el equilibrio. Sus movimientos se volvieron más cuidadosos, como si creyera que la cortesía podría revertir el desenlace. Preparó la cena más de una vez, puso música suave de fondo como solíamos hacer, e incluso se puso el perfume que una vez dije que me gustaba, cuando aún nos buscábamos. Pero la atmósfera había cambiado, era ausencia, un vacío que ella había creado y que ahora no sabía cómo llenar. Y fue entonces cuando dio su último paso. Una noche, llamó a sus amigas con el pretexto de una reunión informal, solo unas copas, charlas ligeras, nada dramático. No me avisaron, solo estaban pasando un rato. No me importó, le di la ilusión de control un poco más. Lo que no esperaba fue cómo la usó. Después de la segunda copa de vino, empezó a hablar. Últimamente he pasado por tanto, dijo con esa voz temblorosa y performativa reservada para buscar compasión.
Está completamente cerrado, ni lo intenta. Solo quería que creciéramos, y me castigó por ello. Murmuraron en señal de acuerdo, asentimientos incómodos y consuelos poco entusiastas. Pero entonces ella insistió. Ahora es frío, emocionalmente cruel. Creo que está saliendo con otra. No me inmuté, simplemente tomé un sorbo de mi bebida y esperé. Una de sus amigas, Tanya, la miró. Esa es una acusación grave. Me miró de reojo. Ya has visto cómo ha estado, siempre distante, desapareciendo después del trabajo. Tanya se volvió hacia mí, vacilante. ¿Es cierto? Sonreí levemente. Si no ceder al control es crueldad, entonces supongo que soy culpable. La habitación se quedó en silencio. Pero seamos sinceros, continué. Ni siquiera lo que ella llama crecimiento se trató de nosotros, se trataba de obediencia, sumisión, intimidad negociada como moneda de cambio. Su rostro palideció. Yo no metí a nadie en esto, dije, mirándola. Tú sí, y ahora, en lugar de asumir el daño, te estás presentando como víctima en una obra que dirigiste. La mesa permaneció en silencio. Una de las otras mujeres finalmente se aclaró la garganta. Creo que deberíamos irnos. Asintió rápidamente, con los ojos vidriosos. Sí, por supuesto. Después de que se fueron, no dijo ni una palabra, simplemente se sentó a la mesa de la cocina. Con la mirada perdida, mientras el peso de la exposición pública finalmente se asimilaba, ese fue el momento en que supe que había perdido algo más que a mí. Había perdido la narrativa. Sus amigos no se la tragaban, su seguridad se había resquebrajado, y lo que quedaba era alguien intentando desesperadamente reescribir una historia que todos ya habían leído. Simplemente agarré la maleta que preparé a principios de semana y caminé hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó, con su voz apenas por encima de un susurro. En algún lugar donde no me pida permiso para ser yo misma. Le tembló el labio. Aún podemos solucionar esto, negué con la cabeza. No podemos arreglar algo que nunca pensaste que estaba roto hasta que te sentiste rechazado. Se me saltaron las lágrimas, pero no esperé a que cayeran. Abrí la puerta, salí al aire nocturno y la cerré con cuidado tras de mí. Pasaron los días. Me contactó, unos mensajes, una llamada perdida, luego otra, pero no respondí porque tenía que entender lo que significaba que alguien dejara de rogar, de perseguir un amor que debería haber sido dado libremente. Una semana después, me envió un largo mensaje lleno de recuerdos, confusión y una sola pregunta: ¿de verdad es el final? No le respondí porque era de esas respuestas que no se presentan para que las midan. Ella quería reglas, yo le di algo completamente distinto: silencio. Y ese silencio se lo dijo todo. Porque al final, me perdió cuando por fin entendí que no necesitaba demostrar mi valor. Me dijo: sigue mis reglas o nada de intimidad. Le dije: quédate con ella. Y ahora sabe exactamente lo que se siente el verdadero rechazo, no el que viene de la amargura o la traición, sino el que viene de alguien que se marcha sin dar un portazo porque ya la ha cerrado en su corazón. Y cuando ese tipo de rechazo se instala, no hay negociación, ninguna lista puede recuperar lo que ya se ha ido. Queridos oyentes, compartan sus opiniones en los comentarios y no olviden darle a me gusta, compartir y suscribirse.